Bienvenidos a quienes se van sumando. Están habilitando los ingresos. En unos minutitos vamos a empezar. Ujú. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a esta webinar. Eh, bueno, me presento, soy Mariela Reinares, soy la secretaria científica del Colegio de Psicólogos. Eh, Estamos agradecidos de la propuesta de Vanessa de poder compartir este webinar que se titula Evaluación del potencial en las organizaciones, desafíos y claves para una gestión estratégica del talento. Bueno, en este encuentro vamos a contar con la participación de Vanessa Cravero y Sabrina Insfran, que las voy a presentar. Ambas son integrantes de Cravero y Conrero, que es una consultora especializada en gestión organizacional y desarrollo del talento humano. Y acompaña organizaciones, esta organización, esta institución, acompaña a organizaciones públicas y privadas en procesos de fortalecimiento y de mejora de los equipos de trabajo. Bueno, Cravero y Conrero son una entidad formadora, es una institución que tiene el reconocimiento de parte del Colegio de Psicólogos como entidad que otorga formación a otros colegas. Bueno, Vanessa es licenciada y profesora en psicología, especialista en psicología del trabajo y las organizaciones, consultora organizacional y docente universitaria. Cuenta con una amplia trayectoria en desarrollo organizacional, formación, selección, gestión del talento y es coautora del libro El talento humano en las organizaciones. Bueno, Sabrina Insfran es licenciada en psicología, especializada en el ámbito laboral y organizacional, se desempeña en consultoría organizacional, evaluación psicolaboral, desarrollo del talento y acompañamiento a personas y a equipos en contextos de cambio. Bueno, durante este webinar van a abordar herramientas conceptuales para diferenciar el desempeño actual del potencial del desarrollo de las personas, tomando como referencia los aportes de la teoría de la organización requerida, desarrollada por Elio Jaques. Bueno, eh, los dejo en manos de Vanessa y de Sabrina. Bueno, luego de que ellas puedan terminar de exponer, habrá un espacio para las preguntas, dudas, consultas. Bueno, les cedo Muchas la gracias. palabra, colegas. Bueno, muchas gracias, Mariela. Gracias por el espacio y gracias por acompañarnos esta tarde. Un poco como decía Mariela, la idea era generar un espacio para conversar entre colegas sobre algunos temas vinculados a la gestión del talento, que por lo que venimos trabajando con Sabrina y conversando con otros colegas, por ahí suelen ser como disparadores de conversaciones y de debates, entonces, bueno, un poco proponer este espacio para traerles algunas ideas y al final también para escuchar sus preguntas y sus opiniones. Vane, ¿querés que comparta? Dale, tengo que dejar de compartir yo entonces. Ahí vamos a volver al Menti Sí. para los que no pudieron completar. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, para ir arrancando, sí les queríamos avisar que esta sesión está siendo grabada y que las imágenes pueden ser difundidas. Nosotros queremos como poner en claro esto para, bueno, que ustedes también puedan decir si prenden o no su cámara. Para nosotros, bienvenidos todas aquellas personas que quieran prender su cámara, así también hacemos este espacio más ameno. Voy a la segunda presentación, la segunda.
Bueno, aquí donde estábamos recién, ¿no? La idea es que para las personas que se fueron sumando después y no pudieron completar el Menti, pueden ingresar a www.menti.com y les va a aparecer una ventanita donde tienen que colocar ese número. Los que ya lo hicieron recién con el código QR no hace falta que lo vuelvan a completar, pero es para las personas que todavía no ingresaron. Simplemente hacemos este primera aproximación como para terminar de comprender, como decíamos recién, bueno, ¿cuál es el rol que ustedes toman en este tema de lo que es la evaluación de potencial, ¿no? Como para terminar de entender quiénes son los colegas con los que estamos interactuando. Así que tomamos unos pocos minutitos para que puedan completar esa pequeña pizarra y ya avanzamos. Avísennos si pueden ingresar, si saben cómo hacerlo. Pero básicamente tenemos tres posibilidades. Una es realizo evaluaciones de potencial, la otra es recibo, interpreto informes de evaluación de potencial, y la tercera es tomo decisiones en base al potencial. Hasta ahora, la mayoría, por lo que estábamos viendo recién, la gran mayoría realiza evaluaciones de potencial en un 67%, y hay un 57% que realiza evaluaciones de potencial, un 14% que lee, recibe los informes de potencial, y otro 25% que toma decisiones en base a la información de los potenciales. Así que está bueno porque tenemos una población bastante heterogénea en ese sentido. Ahí Vamos a dejar. Melanie en el chat dice que quería seleccionar dos opciones, que ella Sí, revisa y luego toma decisiones. Buenísimo, claro. buenísimo, Bueno, genial. Bueno, les contamos un poco, nosotros veníamos conversando mucho con Vanessa acerca de dos variables que suelen aparecer en la evaluación de potencial, ¿sí? Que tiene que ver con el desempeño y justamente con el potencial futuro. De ahí surge la idea de generar este webinar como para ir charlando. Y si todos ya dejaron de contestar la encuesta, podemos están avanzar. respondiendo Ah, todavía. genial, buenísimo. Sí, son 22 y ahora, bueno, recién se acaba de mover, faltan algunas personas más, vamos a dejar un segundito y ya avanzamos. Tenemos 60% realiza evaluaciones de potencial, 20% recibe, interpreta informes y 20% toma decisiones. Y bueno, esta colega que ya aclaró que realiza las evaluaciones y toma decisiones en base a ellas. Bueno, ahora sí se dejó de mover, así que avancemos. Genial. Nosotras pensamos este webinar desde tres distinciones que creemos que cambian un poco la intervención de la evaluación del potencial y es de lo que queremos hablar en este rato que vamos a compartir, ¿sí? El primer lugar, la apreciación que nosotras sostenemos que evaluar potencial no es lo mismo que evaluar desempeño. Son dos preguntas distintas y que muchas veces confundirlos sale caro en términos, bueno, corporativos y empresariales. En segundo lugar, compartir con ustedes una brevísima investigación sobre cómo se está evaluando potencial hoy, mostrarles un pequeño mapa y mostrarles también lo que mira cada método del mercado y dónde estaría su límite, ¿sí? Y en tercer lugar, la variable distinta que propone Elliot Jaques, ¿sí? Quien es el creador de la teoría de la organización requerida, que ya les vamos a contar un poco más acerca de él, para mostrarles que desde este lugar se mira un poco cómo piensa la persona para alcanzar los resultados de su puesto y de su organización, y eso es lo que se tiene en cuenta para poder pensar y establecer, predecir cuál sería su potencial. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Buenísimo. ¿Vale? Bueno, ay, volvete, ya está. Sí. Bueno, traíamos este número que queríamos jugar un poco con ustedes, a hacer como un pequeño acertijo, pero bueno, salió ahí la animación antes de tiempo. Un poco estuvimos chequeando algo que se conoce bastante en el ámbito de la gestión de personas, que es el principio de Peter, ¿no? Esto que
en algún momento popularizó Peter Drucker, pero que tiene que ver con una afirmación que hizo hace mucho más tiempo, justamente Lawrence Peter, que él observaba, ¿no?, que en las organizaciones, por alguna razón, se termina promoviendo a los grandes trabajadores y trabajadoras a su nivel de incompetencia, ¿no? Y un poco estuvimos chequeando porque hubo investigaciones más recientes, digamos, sobre qué pasa con esto de en qué número fracasan las promociones que realizamos, y nos encontramos con esto, ¿no? De acuerdo a un estudio publicado por Gartner, que es una consultora reconocida a nivel mundial, pareciera ser Disculpe, que con mucho eco. hay una interferencia. ¿Todos escuchan con eco? No, por ahí Nati, está bueno que todos silenciemos los micrófonos, ok. pero Bueno, entonces decíamos esto, encontramos que pareciera ser que esta investigación llegó a este número, ¿no? Alrededor del 60%, quizás puede ser un poco menos, no sé la percepción, ya nos dirán al final qué tienen ustedes con respecto a esto, pero creo que todos podemos llegar a la conclusión, y nos ha pasado seguramente en nuestra experiencia, de que lamentablemente muchas de las decisiones que tomamos con respecto a promocionar personas para posiciones más ambiciosas o más complejas, tiene un alto porcentaje de posibilidades de fracaso. Esto tiene que ver con el primer punto que les mencionaba Sabrina recién de por qué sale caro a veces confundir altos desempeños actuales con potenciales de desarrollo futuro, ¿no? Estamos diciendo que no solamente hay una persona que fue designada y no fue bien en la expectativa que teníamos en el puesto superior, sino que hablamos de que teníamos un excelente trabajador desempeñándose muy bien en una posición, que lo sacamos de ese lugar para colocarlo en otro lugar, es decir, que perdimos en los dos ámbitos, ¿no? En el lugar que dejó y en el lugar que ocupó, que no funcionó. En relación a esto, nosotros vinculamos esta pregunta que por ahí hablaba Sabrina hace un ratito, de pareciera ser que la dificultad de esta situación que se da tiene que ver con una confusión que solemos cometer en relación a sobre qué variables generamos los juicios de promoción o de ascenso, ¿no? Y pareciera ser que ahí hay una diferencia que parece bastante sencilla de observar, pero que en la práctica pareciera ser que nos juega una trampa que tiene que ver con la diferencia que hay entre el desempeño y el potencial o la capacidad potencial. ¿Avanzamos a la próxima, Sabri? Si la presentación me hace caso, ahí está. Ahí va. Entonces decimos, responden estos juicios como dos preguntas diferentes, pero son complementarias, ¿no? Entonces, el desempeño, casi todos seguramente sabemos aquí, que tiene que ver con una variable que está más instalada en el presente, ¿no? Tiene que ver con una tarea específica que la persona está haciendo ahora y que destaca en ese desempeño, en ese hacer, pues sobre todo por los resultados que produce, ¿no? En general, a partir de este presente, de este desempeño sobresaliente, en muchas ocasiones inferimos que tiene posibilidades de crecer hacia el próximo escalón, hacia el próximo nivel de complejidad, ¿sí? El tema es que aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos antes de observar otras cuestiones, y es, ¿hasta qué tamaño de puesto podría esta persona desempeñarse? Y acá está la clave les voy adelantando lo que queremos aportarles desde JAX, que probablemente también muchos de ustedes lo conozcan, que tiene que ver con, primero, clarificar cuál es el tamaño de la responsabilidad, y sobre el tamaño de la responsabilidad de la posición, recién ahí comparar los candidatos o las candidatas. Entonces, el potencial, como su palabra lo indica, es una palabra bastante transparente, lo usamos en un montón de cuestiones de la vida cotidiana, siempre nos va a hablar de hasta dónde tengo margen para seguir avanzando, ¿no? El tema es que acá la variable que les decía fundamental es
no solamente centrarnos en un juicio sobre la persona, sino hacer un juicio sobre la persona aterrizada en un puesto en particular, que tiene una complejidad particular. Ahí entonces, Entonces, perdón. dale, dale. No, es que ahí entonces vemos que muchas veces escuchamos esta frase un poco al aire, ¿no? Es una persona que tiene mucho potencial y con Vanessa siempre nos preguntamos potencial para qué y potencial desde cuándo o cuál vendría a ser cuál sería la capacidad de la persona, cuál va a ser su techo. ¿Sí? Para poder ir mirando, así como veíamos el desempeño en relación a la foto actual, al puesto que ya tiene y a los resultados que produce, pensar el potencial de esa persona también en relación a eso, y no como una variable o como una respuesta aislada. Bien. Continúa. Entonces decimos que aquí la primera pista, digamos, que queremos resaltar de acá es que está bueno tener el indicador del desempeño, porque el desempeño nos está diciendo qué es lo que la persona puede hacer. El tema es que no puede ser el único predictor, ¿no? Tenemos que buscar otras pistas en otros aspectos. Una de las pistas tiene que ver en para qué puesto, para qué complejidad de puesto eh, como elemento central. Entonces, ahí nosotras identificábamos como tres posibles trampas que pueden ocurrir cuando nosotros miramos el potencial, ¿sí? La primera la venimos desarrollando, que tiene que ver con usar solo el desempeño como el predictor y caer en ese error clásico del que hablábamos recién. Porque, a ver, lo que nosotros venimos observando en nuestra experiencia, y quizás a ustedes también les haya pasado en sus ámbitos de trabajo, es que no hay una relación directa entre rendir bien hoy, ¿sí? Y poder con un puesto más grande, más complejo, con mayores responsabilidades, ¿sí? El segundo error tiene que ver un poco evaluar más por carisma o por afinidad, ¿sí? Esto en general nos pasa cuando no estamos como bien entrenados en lo que tiene que ver con la evaluación, ¿sí? Es como un efecto halo también, ¿no? De ver cómo está, cómo brilla ahora y pensamos que también podría brillar en el futuro, siendo como muy concreta. Y el error acá es que muchas veces hay un código de evaluación diverso entre pares, ¿sí? Nosotros después les vamos a contar que también Eliot Jacques tiene una metodología de evaluar potencial a través de lo que se llama juicios gerenciales, pero también está absolutamente medida y con un método específico, ¿sí? Y en tercer lugar, el tercer error o la tercera trampa tiene que ver por ahí mirar más la experiencia y no la capacidad de la persona. Acá hablamos de por ahí la igualdad que se construye, es decir, bueno, tiene más años en el puesto, entonces va a tener más capacidad, ¿sí? O igual capacidad para un puesto de mayor tamaño, ¿sí? Ahí lo que nosotros sostenemos un poco desde este marco teórico es que se puede tener mucha experiencia, ¿sí? Se puede ser muy bueno en lo que hacemos hoy y tener el mismo techo, ¿sí? Es decir, el mismo punto a donde vamos a llegar y quizás no vamos a llegar a espacios de mayor complejidad, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, Vane, no sé si quieres agregar algo ahí o si, No, o... avancemos a la próxima como Dale. para clarificar lo que estamos mencionando. Entonces, nosotros situándonos en este debate de desempeños versus potencial, enfrentándolos un poco ahora simplemente para tensionar esta distinción, sabemos que son conceptos complementarios, que los dos nos van a ayudar a tomar una buena decisión. Lo que tratamos de hacer es, bueno, mapear un poquito cómo estamos evaluando el potencial hoy y cuándo estamos dándole más peso a lo presente, ¿no? A la cuestión que tiene más que ver con un desempeño, y cuándo estamos haciendo más foco en alguna capacidad potencial futura, ¿no? Un poco para marcar ahí un punto de inflexión. Entonces,
Lo que nosotros vemos, y ustedes seguramente al final nos comentarán si conocen algunas otras estrategias, pero en general vemos que para valor potencial lo que se ofrecen son las alternativas de Assessment Center, las alternativas de psicotécnicos y las entrevistas por competencias. En general, lo que vemos en estos tres esquemas tiene que ver con que, sobre todo en lo que es el Assessment Center, enfocado en las competencias, como las entrevistas por competencias, que puede ser con una metodología STAR o alguna otra por incidentes críticos, en general estamos enfocando en conductas, en comportamientos observables que son mucho mejor predictores que cualificaciones o calificaciones académicas, por ejemplo. Pero la assessment, por ejemplo, está enfocando en un desempeño actual, en una simulación. La entrevista por incidentes críticos está enfocado en un comportamiento pasado que nos muestra un desempeño exitoso. Son dos buenas claves, pero no nos están diciendo mucho sobre el futuro o sobre este techo del que hablaba recién Sabrina. El psicotécnico, de acuerdo a las baterías que nosotros estemos conformando, sí pueden hablarnos un poquito más sobre algunas características y recursos de la persona que nos permitan inferir algunas capacidades o algunas formas de desempeño, de comportamiento futuro, pero ya, digamos, en un ámbito de inferencia que no necesariamente puede ser comparable entre candidatos de una forma tan objetivable, digámoslo de alguna manera, ¿no? Eh, y decíamos, bueno, en general lo que nosotros observamos es que con una combinación de estos elementos, con alguno de estos elementos o con la combinación de ellos, en general lo que vemos es la construcción de estas matrices nine boxes, que es un poco la gráfica que ustedes tienen hacia la derecha, que combinan algunas lecturas de potencial, generalmente del psicotécnico, con alguna lectura del desempeño, que puede ser el desempeño a través de un assessment center o que puede ser del desempeño observado en la tarea, y eso da una distribución del potencial de esos candidatos, pero sigue hablando más de una cuestión que está anclada más en el presente que en esta capacidad potencial futura, ¿no? Hasta dónde puede ir o hasta qué complejidad puede manejar. Ahí lo que nosotras queríamos señalar justamente no es una crítica a estos modelos, sino justamente poder pensar, ¿sí? Y preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que nos permite indagar, inferir cada uno de estos aspectos y cómo quizás se puede cruzar la información entre diferentes métodos, ¿sí? Em, por eso traíamos un poco también este pequeño mapa, ¿sí? Nosotros nos preguntábamos un poco en función a esto que estamos conversando, ¿no? Si cruzamos lo que tiene que ver con el desempeño y lo que tiene que ver con el potencial en el Ninebox, ¿sí? Bueno, también a veces cuáles son los límites predictivos que nosotros queremos o que vamos a obtener, teniendo en cuenta que el objetivo por ahí es reducir el porcentaje ese de fracaso que hablábamos al principio, ¿sí? Em, continuamos. Acá viene nuestro amigo Jax, como le decimos, con Vane, ¿sí? Em, nosotros lo que vemos un poco, ¿no? Es que todos estos métodos hablan de esto, ¿no? El assessment en la conducta observada, el psicotécnico pone el foco en las características de su personalidad y los recursos, las entrevistas por incidentes críticos, pensando un poco en las experiencias que la persona tuvo, ¿sí? Entonces decimos, bueno, casi todos infieren un poco el potencial desde el desempeño. Pero podría existir otra variable, ¿sí? Y ahí aparece Elliot Jaques que dice que enfoca, ¿sí? En medir el potencial en cómo piensa la persona el escenario en donde debe lograr X resultado, ¿sí?
Entonces, Jax lo que va a ir diciendo, y esta es una imagen que va ejemplificando, es que en la medida que los puestos van creciendo en términos de jerarquía, va creciendo también la complejidad y la cantidad de variables que tiene que tener en cuenta para poder construir sus respuestas y tomar decisiones adecuadas. ¿Sí? Así como un resumen brevísimo de lo que va diciendo. ¿Sí? El orden que propone, ¿sí? Elliot Jaques Perdón, desde... Sí, Charlie, un minuto lo anterior para puntualizar entonces en esto, ¿no? Es decir, en esta gráfica, si ustedes ven, la persona está, el desempeño actual sería donde está parado en esta escalerita, ¿no? Pero en realidad lo que mide la metodología que propone Jax, digamos, en sus dos alternativas, que son por juicios gerenciales o por análisis de discurso, tiene que ver con, bueno, hoy, ¿cómo está esta persona imaginándose el futuro? Pero no solamente una cuestión de abstracción, de creatividad, sino cómo se imagina que operan las variables que tienen que ver con los resultados que tiene que lograr en determinado nivel de puesto. Entonces, cada uno de estos elipses que se forman ahí tienen que ver con la dimensión, la complejidad o el alcance que van teniendo los diferentes puestos a medida que uno sube en la jerarquía. Que es un poco lo que vas a explicar ahora vos, Sabrina, con respecto a los claro. niveles. Exactamente, ¿sí? Entonces, por ahí el orden que propone el Jax tiene que ver, primero, tratar de comprender la organización en donde ese puesto y donde esa persona va a trabajar, ¿sí? Entonces, parte de que no todas las organizaciones responden a veces a los mismos niveles, ¿sí? De complejidad en el sentido de el tamaño de la organización. Después también va a pensar, ¿no? El tamaño del puesto, es decir, cuál es el peso del rol futuro que la persona tiene que cumplir. Y en función de eso, recién vamos a comparar con la capacidad de la persona a través de, por su discurso, cómo piensa, o por esto que decía Vanessa también de los juicios gerenciales. En este sentido, y desde esta metodología, el desempeño. ¿Confirma o genera interrogantes? ¿No? Y eso por ahí es lo rico de ir evaluando también el caso por caso. No sé, Vanessa, si querés explicar ahí lo del horizonte temporal. Bueno, el horizonte temporal tiene que ver justamente con una clasificación que establece Jax en la organización requerida a través de la observación que él hace de grandes corporaciones en Estados Unidos y en Inglaterra y en Canadá también, eh, donde va observando que más allá de la tarea que se desempeñe, que puede ser comercial, administrativa, compra, recursos humanos, la que ustedes quieran, más allá de la tarea que se desempeñe, de acuerdo al nivel de puesto que tenemos, que puede ser analista, jefe, gerente y demás, cada una de las personas que ocupan ese nivel tiene la posibilidad de tomar decisiones que impactan en un máximo de tiempo, que pueden ser una semana, que pueden ser meses, que pueden ser años. Y a esto le va a llamar la complejidad de ese rol. Entonces, lo que medimos cuando medimos potencial y aparentemente es un predictor mucho más asertivo de las posibilidades reales que tiene una persona de ser promovida al próximo nivel, tiene que ver justamente con esto, con cuál es el nivel de incertidumbre que puede manejar esta persona, cuál es el nivel de abstracción que puede procesar para poder tomar decisiones en el trabajo que impacten finalmente en un resultado que, como digo, de acuerdo al nivel de complejidad del puesto, el resultado puede estar en el día, en la semana o en años. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando medimos la capacidad potencial de la persona es medirla en relación a ese nivel en particular. No decimos tiene capacidad potencial en el aire, como decía recién Sabrina, sino que decimos tiene capacidad de desarrollo potencial para ocupar puestos del estrato 3, por ejemplo. ¿Qué nos dice el estrato 3? Que va a poder manejar una complejidad y mirar un panorama y va a tener una visión que lo va a llevar a tomar decisiones entre el año y los 2 años.
Perdón. Acá les queríamos traer un pequeño ejemplo de cómo utilizamos esto para medir, ¿sí? Lo que tiene que ver con el análisis del discurso, ¿sí? Eh, el potencial desde esta metodología se escucha desde cómo la persona argumenta. Entonces acá tenemos dos ejemplos, ¿no? Ante una misma pregunta, ¿sí? Dos personas pueden responder o argumentar de manera diferente. Por ejemplo, ante la pregunta de cómo ves tu área en los próximos años, el candidato A puede responder: hoy estamos apagando incendios, resolviendo cada día, trato de que el equipo cumpla con las entregas de la semana y que no se nos caiga nada. ¿Sí? El candidato B va a responder, Perdón, sí. perdón, Sabri, para puntualizar un poco lo que veníamos hablando recién y que tiene que ver con los aspectos que ponemos abajo, ¿no? Eh, Fíjense que esta respuesta está bien, bien concretada en relación a un día, el día a día, ¿no? Está bien puesta en el presente, como dice el globito de abajo, en donde esta persona habla de tareas concretas y por lo tanto está mirando el desarrollo de su trabajo, lo está mirando en un muy corto plazo. Vamos a ver ahora comparativamente qué pasa con el candidato B. Ahí lo leo. Hoy estamos ordenando procesos, sí, pero lo que me importa es dejar montado un sistema que en 2 o 3 años nos deje crecer sin depender de mí. Estoy pensando cómo formar a los que vienen, ¿sí? Ahí vemos justamente la diferencia quizás con el candidato A, ¿no? Donde acá vamos a ver que hay un horizonte temporal más largo, 2 o 3 años. Habla también de un sistema, ¿sí? Que incluye diferentes variables, usa este formato condicional, habla de de la sucesión y hay como mayor capacidad de abstracción. ¿Sí? Entonces, nosotros notamos ahí que entre el candidato A y el candidato B hay diferentes niveles en la manera en que procesa la información y por lo tanto en su capacidad de procesamiento. ¿Sí? En este método, el foco entonces es cómo se construye el argumento, ¿sí? Para poder ir estipulando y acá voy a volver a la diapositiva anterior, ¿sí? En qué estrato estaría hoy la persona y cómo podemos hacer un análisis predictivo hacia el futuro para ver cuál sería el estrato que podría estar, por ejemplo, en 3 años, en 5 años, en 10 años. Porque para Elliot Jaques la capacidad de procesamiento va madurando conforme va creciendo también la persona. Sí. Acá hago una aclaración. Los ejemplos que estamos trayendo son ejemplos con fines didácticos. La metodología no tiene este nivel de simplificación, ¿no? Trajimos como estas pequeñas muestras como para mostrar simplemente que de alguna manera, si nosotros todos tenemos experiencia en el recorrido, digamos, en entrevistas y trabajando con personas, seguramente ustedes al escuchar estos ejemplos han podido ubicarse en conversaciones con algunos candidatos que despliegan una entrevista con mucho más riqueza, explorando el territorio, mostrando más complejidad de variables, hablando del pasado, hablando del futuro, diferente a otros candidatos que a lo mejor no logran ver lo que va a suceder de hoy para mañana, ¿no? Y esta variable, que vuelvo a decir, es mucho más complejo después de llegar a los juicios finales y hacer toda esta proyección futura, porque como dijo Sabrina, este dato se pone en una gráfica y la gráfica nos permite decir cuál va a ser la capacidad de procesamiento de la persona, no solamente hoy, sino en 5 años, en 10, en 15 y hasta el final de su carrera. Eh, Digo, esta pequeña muestra nos permite visualizar, me parece a mí, o nos pareció con Sabrina, eh, cómo sí podemos encontrar otra pista que nos hable del potencial de las personas, de un potencial que nos dé indicaciones sobre lo que puede hacer a futuro y que se sumaría a las otras variables que tenemos vinculadas a su desempeño, las competencias, su experiencia y demás. Vane, una pregunta acá. ¿Sabes qué? Veo esto y me pregunto si saben de algún estudio o estadística
donde esté analizado por países, algo así a nivel macro, donde pensar si a lo mejor se pueden encontrar más candidatos del tipo B que piensen más a futuro, que tengan más potencial y demás. Si está relacionado, por ejemplo, si son más comunes en países más desarrollados, más estables o con economías menos, em, digamos, emergentes como las nuestras. No sé si habrá algún parámetro, algún estudio, algo, porque me llamaría la atención de ver si quizás en países como los nuestros, donde hay tantas variables de cambio, donde todo es mucho más a corto plazo, si eso hace que los perfiles también estén más pensando en apagar incendios o en plazos cortos de tiempo de entregables que en entregables más a largo plazo. Bueno, Me surgió esa inquietud, se las comparto. buenísimo. Bueno, de hecho estamos justamente ya en el punto de habilitar preguntas, así que animamos al resto a también hacer sus preguntas a continuación. Un poco para Ok. responder a la inquietud tuya, Paula. Ujú. Dos cosas se me ocurren a mí, después abrí vos en todo caso si querés sumar algo, pero en principio Jax, en todo el estudio que hizo un estudio longitudinal de muchos años observando candidatos. Imagínense que Jacques hizo su investigación en los 80, donde era esperable que un candidato permaneciera en una organización casi toda su vida. Entonces él pudo hacer como un estudio transversal de ver qué pasaba con la maduración de la capacidad de la persona a lo largo de los años. Y en esas investigaciones lo que él concluyó es que la capacidad es un componente que no necesariamente está vinculado a las cuestiones de contexto. Es decir, él diferencia tres tipos de potenciales: el potencial, vamos a decirlo de esta forma para ser más claros, el potencial aplicado, y él lo que va a decir es que el contexto, suponete emergente, cortoplacista y demás, lo que puede hacer es que vos te quedes siempre con necesidad de desplegar más potencial y que el contexto no te lo permita. Y eso va a hacer que vos te sientas frustrado y probablemente tomes decisiones de buscar otras posibilidades de desarrollo. Claro, Pero no es que el contexto va a hacer que vos opaques tu potencial o que no puedas crecer. Es como que el potencial tiene un componente madurativo. Es como si yo dijera, bueno, por herencia, mi familia llegan todos a los 2 metros de altura. Y por más que yo viva en una casa chiquita, en algún momento me voy a mudar de casa porque está en mí, digamos, llegar a los 2 metros. claro, es O sea, innato, está bien, es claro. como una Más cuestión más innato que, innata, es claro. como una cuestión más innata que Ujú. plantea él del contexto y que es re interesante. Él va a decir, por eso el planteo de Jax tiene mucho que ver con la filmina que pasó antes Sabrina, que tiene que ver con, primero miremos la organización. De hecho, su obra no se llama evaluación de potencial, se llama organización requerida. Todo el tiempo va a estar mirando una cosa que en los 80 no era tan novedosa, era muy novedosa, perdón, hoy pareciera ser como moneda corriente, que es hablar del bienestar organizacional. Mm, Entonces lo que planteaba era, bueno, desarrollemos organizaciones que permitan que las personas desplieguen el máximo potencial que tienen. Y en ese claro, sentido sí veía el contexto como importante, ¿no? El contexto organizacional para permitir que las personas claro, puedan ocupar las posiciones que su capacidad les podría permitir desempeñar, ¿no? claro. Y Ujú. evitar toda la frustración que genera lo contrario, que también lo han observado ustedes en sus trayectorias seguramente, de personas que están permaneciendo en lugares en donde el puesto les queda chico, ¿no? Entonces, no solamente pasa esto del 60% de que promovemos erróneamente a personas que los hacemos sentir mal porque los exponemos a una responsabilidad que los excede, sino que también pasa lo contrario, ¿no? Tenemos Ujú. personas Ujú. demasiado tiempo en posiciones que no les permiten desarrollar todo lo que tienen para dar, y eso Claro, genera más bien frustración, pero no genera mutilación de la capacidad, digamos. claro, claro, perfecto. Gracias. Nada, Buenísimo. vos. Bueno, ahí nosotros queríamos, antes de pasar a la parte de preguntas, o sea,
contarles un poquito, ¿no? Que si quienes tengan ganas de profundizar en este tema, nosotros vamos a estar abriendo una formación de evaluación de potencial, pero también desde la consultora y junto con el Colegio de Psicólogos, espacios de mentorías, sí, para diferentes temas en lo que tiene que ver con el acompañamiento de las organizaciones en las necesidades que vayan teniendo, ¿sí? Eh, en este sentido, ahora sí, dicho esto, si quieren más info sobre esto, nos pueden preguntar directamente al mail, directamente al teléfono, ¿sí? O también nosotros les vamos a estar mandando un mail con más información. Y ahora sí podemos habilitar la parte de preguntas, ¿sí? Porque la realidad es, y lo interesante también es que podamos discutir, que podamos ir conversando acerca de esto que trajimos como una breve propuesta. ¿Sí? ¿Te parece, Vane, que deje de compartir así? Nos vemos. Nos vemos. Dale. Bueno, si tienen algún comentario, devolución, pregunta que les haya quedado duda, nosotros no quisimos extendernos más o profundizar demasiado bueno, por la extensión que suele tener la propuesta de webinar, pero queremos saber, ¿sí? ¿Qué vienen usando ustedes? ¿Qué recursos? Sí, se generan algunos interrogantes, ¿no? Nosotros con Mane vivimos haciendo interrogantes acerca de esto y por eso también queríamos generar este espacio entre colegas. A lo que Pueden sí. usar si quieren también el chat si quieren hacer alguna pregunta por ahí. Yo quisiera hacer una pregunta, no sé si se me escucha bien. Perfecto. ¿Cómo andas, Vale, Soledad? ¿Todo bien, bien? bien, mucho gusto, mucho gusto. Me surge la duda, yo hace poquito trabajo para para Neovis Consultores, hago todo lo que son psicotécnicos y hace poquito me estoy especializando en la técnica de Elliott Jaques para evaluación de potencial y mi duda surge, las veces que me han pedido hacerlo, no me han, o sea, no tengo un puesto definido. Por ejemplo, bueno, hacer un potencial de este candidato que ya está trabajando, pero no me han, por ejemplo, a veces no dicen, porque queremos evaluar para ver si esta persona puede ingresar como supervisor, o sea, otro puesto, por ejemplo. O sea, como evaluar el potencial, así como a medio este, amplio, ¿no es cierto? Entonces mi duda es esa, o sea, o sea, hacemos análisis del curso, todo, pero em, a qué conclusión puedo llegar, digamos, ¿no es cierto? O sea, cuando no está definido ese puesto para esta persona, no sé si se entiende la pregunta. Recontra y Sí. súper gracias por tu pregunta porque Y bienvenida al Club de los Sufrientes en relación a esto que las organizaciones nos hacen. Claro, qué Eh, difícil, ¿no? A veces, bueno, a sí, ver, va a ser gerente el tipo, bárbaro, lo evalúo ese potencial, pero cuando no hay, es para ver más o menos hacia dónde va, me es re difícil, ¿no es cierto? Encima que estoy aprendiendo la técnica, peor aún. sí, acá un poco lo que está explicando Soledad, un poco para ampliar la pregunta para el resto de los participantes, que desconozco si conocen o no demasiado el marco de la pregunta que vos estás haciendo, tiene que ver con que venimos diciendo que Jax habla primero de la organización, la complejidad del puesto y después hablarle al candidato para hacer la comparación y las organizaciones nos piden generalmente que hagamos una evaluación de potencial sin darnos información de este puesto, ¿no? Eh, y bueno, lo que vos estás diciendo me parece que es muy, muy lúcido esto de decir, y bueno, yo no sé de qué informar, digamos, potencial para qué si no me decís para qué puesto es. Acá el tema es trabajar con ese cliente, con esa organización, para que nos dé como alguna pauta puntual. La pauta fundamental tiene que ver con identificar por lo menos el time span del puesto, ¿no? Esto es el tiempo de completamiento de la tarea más larga, que aún teniendo un dato aproximado, no exacto y demás, va a ser mucho mejor que no tener ningún dato. Entonces, ahí la recomendación es trabajar en la entrevista previa que seguramente tenés con tu cliente, con el área de recursos humanos o con quien sea tu referente, es trabajar un poquito más sobre esta pregunta. En general, cuando nosotros hablamos con personas que están en altos niveles de decisión en las organizaciones, entienden rápido lo que queremos ir, que tiene que ver con esta figurita que veíamos recién del horizonte, ¿no? Es decir, che, esta persona tiene que hacer todas estas tareas que dice la descripción del puesto, pero en definitiva,
¿Cuándo vos te vas a dar cuenta que esta persona sirvió o no sirvió en el puesto? Me parece que es una buena pregunta. Sí, si yo contraté una persona que es responsable de, no sé, la logística de distribución de mis productos en todo el país que está andando mal y no puedo medir sus resultados dentro de un mes, porque toda esa complejidad de mejorar la logística y distribución de los puestos requiere una cantidad de variables que se van a ver en su resultado, no sé, depende del rubro, depende de la cantidad de lugares, pero ponele que será dentro de 6 meses, dentro de 3 meses, dentro de 8 meses. Entonces, aunque sea tener esa respuesta, ya nos ubica a nosotros en un estrato dentro de la gráfica que propone Jax, de complejidad del rol. Ahí No yo sé si sumo, está Vane, claro. que Soledad pasa mucho y sumo a esto que dice Vane, ¿no? La importancia de no pensar solo la evaluación de potencial en la instancia con la persona que está haciendo la entrevista, sino que la evaluación de potencial empieza mucho antes, ¿sí? Desde que tenemos ese primer contacto con el cliente que nos hace esa demanda y ahí ayudarlo a ir definiendo estos aspectos que justamente nosotros necesitamos para poder dar una muy buena apreciación o una apreciación, ¿sí? Porque, a ver, tiene que ver con esto de la capacidad, pero también en ir incorporando en esa organización la idea de que no todas las gerencias en todas las organizaciones son iguales, no todas las coordinaciones en todas las organizaciones son iguales. Entonces, poder entender, bueno, cuáles son los problemas, ¿sí? Que tendría que resolver esta persona en ese puesto. Ya no sé cómo se llama. No sé si estoy siendo clara. Ujú. Sí, sí, perfecto, me quedó claro. Ujú. Pero es una tarea, Este, es una tarea adicional, digamos, a cualquier sí, evaluación que hayas hecho desde antes. ya. Y es una Ujú. pelea también, por Bien, decirlo de alguna perfecto. forma, una No, pelea no, bien, bien, quedó claro, diplomática, quedó bien. Gracias. por favor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sabri, em, yo solamente compartirles que yo tomé el curso con Vane un par de años atrás y revisando, o sea, viendo todo el material del curso, me di cuenta que en la universidad ya lo había estudiado, nada más que el marco del curso con la especificidad y, bueno, la exclusividad de solamente revisar esta propuesta, esta teoría puntual, no en un marco de un montón de otros modelos y demás, como había sido en la universidad, sumado a la experiencia em, y conjuntamente con el acompañamiento, por supuesto, de Vane y de todo el equipo y los ejercicios prácticos que tenemos que hacer, me hizo tener otra visión totalmente distinta de la que había tenido en su momento eh, y sentí que el curso empezó eh, cuando terminó, no sé, es como, o sea, sentí que me abrió la cabeza de una forma que empecé a ver un montón de otras variables desde otra perspectiva. em, que es como que el curso o continuó, digamos, después de que incluso haya terminado, porque me dejó muchísima, no sé, una mirada completamente distinta a la que tenía antes sobre algunas cosas y bueno, fue muy enriquecedor para mí, y muy buena la experiencia del curso. Así que nada, eso quería aportar desde mi experiencia, nada más. Gracias, Pau. Ahí Sí, les comparto también a lo que siempre hablamos con Vane, es que nunca terminamos de entender, o no de Claro. entender, sino como de decir como, yo digo que ahí es cuando vamos creciendo nuestra banda madurativa, en un chiste, ¿no? Va creciendo también nuestra propia capacidad, pero sí, Mm. la verdad es que eh, nos ayuda mucho a ir incorporando esta visión, que es una visión distinta, porque cuando nosotros podemos que es tan lógica también, ¿no? O sea, queremos medir el potencial, sí, pero ¿en base a qué?
¿Con qué querés medir? ¿Cuál es la unidad con la que queremos comparar? ¿Sí? ¿Por qué solamente, y salir un poco de esta idea que justamente planteaba Soledad, ¿no? De decir, bueno, el potencial en abstracto. Vane, vos ibas a decir algo, te corté. No, no, simplemente ahí estoy contestando las preguntas del chat, hay gente que se está retirando, así que muchas gracias por la participación. Estoy dejando un forms ahí en el chat, simplemente para que contesten sobre otros temas que les gustaría que hablemos. Es simplemente una evaluación general de cómo estuvo la actividad en relación a sus expectativas y que nos dejen anotado ahí algunos otros temas, porque bueno, la idea con el colegio es abrir otro espacio de este tipo, de una horita, abierto como para conversar sobre temas que nos convocan. Eso quería decir, y bueno, a las personas que estén interesadas en la formación que ahí estaban escribiendo, les vamos a contactar y les vamos a mandar info. Pero sí, esto de Jax va generando esto, ¿no? Yo estoy en contacto con este material hace ya muchos años, y cada vez, en cada curso, en cada contacto, en cada pregunta que van haciendo los participantes, que siempre son distintas, es como un nuevo ajá, y esto también lo planteó este señor hace ya bastante tiempo, con lo cual, bueno, a mí sobre todo me está pareciendo como un enfoque muy interesante para pensar todo lo que tiene que ver con bienestar organizacional, todo lo que tiene que ver con el people experience que está tan de moda en este tiempo. Bueno, también hay una pincelada de cómo aplicar todas estas herramientas. Vuelvo a decir, no solamente es evaluar el potencial del individuo, sino que es evaluar la organización, las prácticas organizacionales que permiten que las personas puedan desarrollarse. Entonces es como muy completo y en ese sentido muy interesante como herramienta, ¿no? Obviamente siempre complementando con otras cuestiones y tratando de tampoco cerrarse en estas alternativas. Así que, bueno, eso. Pedirles que completen la encuestita para seguir vinculadas, tienen nuestro contacto, ahí por mail estamos vinculados, si no nos pueden seguir por las redes, que es @cravero.conrero. Ahí vamos a estar publicando lo que vamos haciendo y también vamos a estar disponibles para responder lo que ustedes nos quieran acercar como inquietud. Y bueno, agradecer también mucho al colegio, a Mariela, a Valentina que estaban acompañando, bueno, a Nicolás también que, no, que nos ayudó con la inscripción y demás. Así que bueno, ojalá que en alguna oportunidad nos podamos encontrar presencialmente, que era también como un poco la idea inicial. Ujú. Bueno, no sé si hay más preguntas y Yo quería hacer una ahí va. consulta. No es mi Ujú. nombre. Hola, Noé. Hola, chicas, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, yo trabajo junto con Sole en Neovis en la consultora. Quería preguntarles sobre la consulta para la técnica de análisis del discurso, si utilizan alguna consigna específica o algún tema específico para que la persona desarrolle. También es la pregunta del millón. ¿Qué Sí. tema poner? Hay mucha diversidad en esto. Chao, Juliana, voy saludando a los que se están yendo. Hay mucha diversidad en esto. Nosotros participamos en un grupo de evaluadores de potencial. Siempre invitamos a la formación a algún otro evaluador del resto del país. Y hay bastante diversidad con respecto a esto. Hay algunas personas que se sienten más cómodas utilizando solamente un tema. Hay otras personas que se sienten más cómodas generando una canasta de temas, digamos, para que la persona elija. Eh, o sea que en esto vas a encontrar en el mercado como diferentes cuestiones. Lo más importante es que sean temas donde la persona realmente pueda desplegar una argumentación. Eso es lo más importante. Se tratan de buscar siempre temas que tengan una no resolución, digamos, un tema que no sea tan, que tenga una complejidad que obliga a que la persona tenga que abstraer, pensar más allá del cuadrado, digamos, y demás. Pero puede ser un solo tema exclusivo, pueden ser varios. Sí, También puede ser nosotros, que con un tema perdón. y puede ser que por alguna cuestión que observes ahí, lo puedas cambiar en el momento. Me ha pasado una sola vez, que por una cuestión excepcional, empecé con un tema y después le tomé un segundo tema, que bueno, obviamente se hizo mal la entrevista, pero bueno, también me sucedió, como anécdota lo tengo, digamos, pero bueno, puede ser. Lo más importante es quedarse uno, como con cualquier otro espacio de entrevista o con cualquier otra herramienta que uno utilice, con la idea de que la persona realmente se pudo ubicar donde vos necesitabas que se ubique para mostrar lo que tiene para dar, ¿no? En ese sentido.
Si te decía, perdón, nosotros en la consigna utilizamos el tema de desarrollar para lo que es el consumo, la legalización del consumo de drogas. Eso lo hicimos en la capacitación inicial de la técnica junto con Ivonne. Por eso te preguntaba si ustedes utilizaban alguna consigna muy puntual, pero es bueno saber también que hay como diferentes opciones de desarrollo. A veces me pasa que cuando lo administro, tengo candidatos que no responden de manera muy escueta, em, con la libertad de que pueda desarrollar todo lo que piensa, pero es muy breve, y otros te lo desarrollan eh, increíblemente. Pero bueno, es una técnica que tiene mucho desafío también como profesional. Sí, Tal sí, cual, sí. Noé. Sí, y en esto que dice Vanessa, en mi experiencia también, ¿no? Por ahí ir sabiendo que podés ir tomando un tema y después vas pudiendo hacer una comparativa de discursos, también vamos terminando de como apropiarnos de ir comparando esos discursos y después también ir cambiándolos, ¿sí? Si vos ves que, como dice Vané, en la entrevista tuvo un funcionamiento, te dio un plazo de completamiento de las tareas bastante más largo, pero cuando vas al discurso no se despliega. Bueno, también tener la posibilidad de abarcar desde otro lugar. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Por favor. Bueno, muchas gracias a ustedes por sumarse. Sabemos que al final de la jornada agregar una horita más, bueno, es todo un tema, así que muchas gracias por resistir hasta el final, por escucharnos, por darnos el espacio. Y bueno, seguimos en contacto. La idea es generar una red de conversación, así que para lo que necesiten y lo que consideren, bueno, estamos disponibles con Sabrina y con Acá, Sofía. Vanessa, hay una pregunta en el chat por las dudas que han A hecho acá ver, a último dale. momento. Dice la Sí, IA, ¿qué les parece como tema del discurso? Y perdón, esa fui yo. sí, acá Em, y em, no sé, a mí me parece que hay temas que son como más ricos, o no sé, que tienen más capacidad de explotarlos para poder argumentar. Y no sé, a mí me toman lo de la legalización, me parece que yo, por más que soy de hablar bastante, los que me conocen, creo que también sería escueta porque, no sé, me parece un tema como un embole, no sé, qué sé yo. En cambio, me parece que, por ejemplo, un tema como esto, de decir, che, la inteligencia artificial, hasta dónde sí, hasta dónde no, qué resuelve y qué no resuelve, no sé, sobre todo en recursos humanos, ¿no? Que a nosotros nos impacta en forma directa en un montón de cosas para bien y otras cosas para no tan bien, me parece que a lo mejor puede ser una buena alternativa. Lo tiro compartiendo también acá entre colegas, si les parece que puede ser una buena idea para hacer el análisis del discurso a partir de ese tema. Ahora, sobre todo, tan en boga. Nada más. sí, todos los Gracias. temas, digo una respuesta en relación a este tema y a otros, todos los temas tienen que ser tensionados con algo, ¿no? O sea, la IA Ujú, como tal no sería un tema, siempre el tema tiene que ser ujú, planteado en un dilema, ¿no? Entonces, claro. no sé. De ahí eh, hay el reemplazo de posiciones o de personas, no sé, Sí, claro, habría que o la ver cuestión ahí, algo así. ética o Sí, también. algo así Está en bueno. relación a la IA, habría Sí. que pensarlo, ¿no? Siempre habría que que, elaborar. siempre que Ujú, esto, la persona tenga que ir tomando posiciones, ¿sí? Y argumentando para ver un poco cómo va procesando toda esa información. ujú. Buenísimo. Gracias, chicas. Muchas No, gracias por a todas. favor. Bueno, entonces, si les parece, dejamos por aquí. Mariela, de nuevo, muchas gracias por el espacio y bueno, un gusto compartir con ustedes. Un placer, Bueno, como muchas siempre. Muchas gracias, gracias. Vanessa, muchas gracias, Sabrina, por esta idea. Y bueno, esperemos que podamos seguir haciendo otras reuniones así, seguramente para los colegas que están trabajando en esta área es algo, bueno, muy, muy interesante, muy importante. Ustedes son referentes en esto, así que, bueno, les Una agradecemos la cosa, colaboración, chicas. una cosa que me acordé ahora, Mariela, para aclararle a los colegas,
que en el marco del Colegio de Psicólogos hay espacios de supervisión Sí. que por ahí no sé si están como del todo difundidos para el área laboral, digamos, es como que se conocen más para el área clínica, me parece a mí, Ujú. y quizás para que sepan que también se pueden acercar al colegio para consultar sobre esta alternativa de las supervisiones, también para el área laboral y organizacional, bueno, y otras Ujú. propuestas y beneficios que tiene el colegio también. Ujú. Bueno, buenas Bueno, tardes a Gracias. todos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. adiós. Buenas tardes a Chao. Chau, todas, chau. Buenas tardes. todos.